No, pero son muy poquitos. Ya va, son varias preguntas. Hasta el fondo. Uh. Tú la pasaste como si fuera agua. ¿Sí? Bienvenidos y entonces hoy tengo otro invitado. Esta vez se llama Wilfred Sáez. Un aplauso, vamos todos. Gracias por la invitación. ¿Es tu primera vez un poco? Sí, bueno, yo normalmente hablo bastante, pero nunca frente a las Eso me cámaras. dijeron. Con un micrófono, con las luces, se siente un poquito diferente. Se siente como diferente. ¿En qué sentido? Bueno, no sé, te Eso- impresiona un poco. Si tienes la aunque- iluminación de frente, tienes Sí, una cámara, sí. tienes micrófono. No es igual que tú estés hablando Que tú- normalmente con una persona y ya, pues. Claro. Para yo empezar esto, quería hacer un juego de rompehielo. Ok. El juego consiste en... Ya va. Vamos a traer los vasos de este podcast. Mis vasos favoritos que compré específicamente para este podcast. Ok. Tienes que taparle la marca porque Sí, todavía ahí está no tapada, creo. Si no, por la casa. El juego consiste en hacer preguntas difíciles. O sea, preguntas en el sentido de que el otro no pueda contestar para que beba. Pero no pueden ser preguntas tipo, ¿cuál es la distancia de aquí al sol? ¿Sabes? No pueden ser preguntas totalmente imposibles. Sino preguntas que tú sepas que puedan ser preguntas o respondía, pero la otra persona no la sepa. Bueno, está bien. La idea Yo es creo que que... es una excusa para beber y ya, Sí. pero... La idea es que la persona que no responda, bebe. Bueno. Ok, Dale. vamos a llenar los vasos primerito. Que Dive los llenó antes, por cierto. Te trae. ¿Cómo? Tú me dijiste trae. Claro. Lo que pasa es que ya a mí se me olvidó esto, pero ahí es que estoy. Y la idea es que se vea todo el vaso. Hasta que seque la botella. Por cierto, voy a tener que comprar otra botella para este podcast. No, pero son muy poquitos. Ya va, son varias preguntas. Ok, tú empiezas. Dime una primera pregunta. No, yo a ti. Sí. Y si yo no la respondo, tengo que beber yo. Ok, pero más o menos qué tema o... Cualquier pregunta que... Pero no seas como yo te dije. Una pregunta que... ¿Cuál es la distancia aquí al sol? No, una pregunta que tú sepas que es una pregunta normal pero que yo no puedo responder. Oye, bueno, no sé. A ver, te lo voy a hacer yo. ¿Cómo se llama? Oh, no. A ver. ¿Cuál es el día de la independencia de Argentina? Coño, fue en estos días y se me olvidó. Beba. Todo su trago. Hasta el fondo. Te toca a ti. Bueno, ¿cuál es el día de la independencia en Perú? No, yo tampoco me la sé, pero... Hay cosas peores que no me se creen. No, ahora es que no te sepas el día de la independencia en Venezuela. Tú lo pasaste como si fuera agua. ¿Sí? Acércate más al micrófono para que no te dejes estar. Sí, bueno, no es que yo veo mucho, pero ese boca no es muy fuerte. Siento que están... Bueno, yo no me la sé, pues lo voy a preguntar. ¿Cuál es el día de la independencia de Venezuela? El 5 de julio. ¿Eso es verdad? Sí. El 5 de julio, bébetelo tú. Bueno, a ver, te toca a ti. Bueno, ya que estamos en esa parte histórica de historia de Venezuela, ¿en qué día murió? Sí, murió Simón Bolívar. 18 de diciembre de 1830. No, el 17 de diciembre. No, 18. 17. 18. Googlea. 18. Bébete la vaina, vale. ¿Tienes teléfono? Sí. Que Ugalo, 18 de diciembre. Es el 18 de diciembre. Mira, Es el 18 de diciembre que murió Simón Bolívar. vamos a buscarla acá. Lo que pasa es que yo no lo googleo porque No, tengo tú la... estás diciendo 17 y el 18. Sí. No, él está diciendo 18. Yo dije 18. Y yo estoy diciendo 17. No lo googleo yo porque mi teléfono es la cámara del podcast y entonces, ajá, y la laptop están grabando el audio y entonces hay que tener cuidadito, pues. Ya va. Es que yo sé que es el 18, güey, ya. 17 de diciembre de 1800. Bueno, no estuviste lejos. Pegate el año que Te ni yo juro me lo que, sabía. que pensé que era el 18. No, sí. yo... Ya es el cumpleaños de mi mamá el 17, por cierto. Ah, mira. A ver, ¿cuántos apóstoles tuvo Jesús? Deba. 12. ¿Según quién?
Bueno. ¿Cuál era su nombre? No. ¡Beba! No, Beba. no, te lo voy a decir. A ver. No, bueno, Juan, Pedro, Judas. No, me lo veo mejor. No me acuerdo del catecismo. Beba. Perdón. Salud. Y terminamos este juego ya por fin porque ya no aguanto ni otro vaso. Gracias, Jessy. Ok. El tema de hoy que yo quería hablar de es los podcasts. Ya que sé que tú eres un fan de los podcasts. Yo también. Por eso fue que realicé este podcast. ¿Qué es lo que te gusta de los podcasts como tal? Lo que más me gusta de los podcasts es que tú puedes ir haciendo otras cosas y vas escuchando y es como escuchar la radio pero sin propaganda en el medio, es un poco más informal, básicamente gente hablando de cualquier cosa y bueno, hay muchos que son interesantes, hay otros que bueno, tú tratas de esperar como que bueno, vamos a ver en qué parte se pone bueno, pero que no lo logran y bueno, los abandonan. Pero yo creo que ahora hay podcast de todo tipo. O sea, tú puedes conseguir, por ejemplo, a mí me gusta el béisbol, consigues de béisbol. Yo sigo también, aunque no escucho mucho música de reggaetón y todo eso, yo veo esa parte de más que todo los cantantes en Puerto Rico, cuando hacen las tiraderas y eso. Es como la lucha libre, que tú sabes que es mentira, pero te entretiene. Y entonces hay un tipo que se llama Chente Hidrash, que es muy, pero muy bueno haciendo podcast. Él empezó haciendo, no sé, hacía videos cortos y eso, y no era tan famoso. Luego él empezó a hacer podcast con uno que otro cantante y eso hasta que un día hizo un video con Residente. ¿Sabes quién es Residente? Sí, sé quién es. Bueno, cuando eso él estaba haciendo una tiradera Residente contra Tempo. Tempo era un rapero viejísimo de allá de Puerto Rico y recién había salido de la cárcel, algo así. Y no sé qué problema tuvieron, pero bueno, él fue a la entrevista, él explicó cómo hizo la canción y todo eso, y bueno, y eso fue como un boom. Eso es lo que yo creo que pasa con todos los podcasts que pueden ser muy buenos, pero tiene que llegar como un video o algo que te haga viral y después la gente es que ahí te reconoce. Y Tiene que entonces, tener un video o sea, un episodio que sea totalmente viral para que suba. eso. Después de ahí, si tú eres bueno, te mantienes. Si no, bueno, eso fue lo único que lograste y ya está ahí. Pero la mayoría yo creo que les ha pasado eso, que siempre hay un video, hay algo que los hace reconocer y después, bueno, quedan con esa base de seguidores. Pero tú sabes que antes de los videopodcasts que ahorita es en YouTube muy famoso, antes solo existían los podcasts normales. Sí. ¿Tú eres fan? ¿Tú escuchas más podcasts normales o videopodcasts? No, yo en realidad los pongo en YouTube, pero casi nunca los veo. O sea, yo lo pongo ahí, lo dejo que corra y me pongo a hacer otra cosa. ¿Pero por qué crees? Porque yo escuché, bueno, no escuché, leí que la gente prefiere más los podcasts en YouTube. Incluso Spotify está aplicando ahora que va a poner videos también. ¿Por qué crees tú que la gente ahora prefiere más la parte del video? Igualito como que la ponen, pero muchos solo la escuchan. No sé, la verdad no sé. Yo porque consumo mucho YouTube. Yo no consumo Spotify ni muchas redes sociales. Y entonces siempre utilizo YouTube porque desde que estoy en la universidad hasta para investigar y todo eso, en YouTube consiguen muchas cosas. Entonces, yo creo que la gente en general es como que se adapta a un tipo de plataforma y Y se sigue en queda. esa. Porque normalmente un podcast era solo audio. Sí. Y es como tú dices, la gente lo pone y sigue. O sea, a veces ni los ve, sino que sigue escuchando y listo. De Aunque esté hecho, el video ahí. teniendo en cuenta eso, lo que tú dices, lo más importante de un podcast es el audio. De hecho, o sea, el podcast debería poderse escuchar sin tener que ver video. O sea, debería escucharse a perfección. Viendo todo lo que hay en YouTube, hay muchos programas que la gente llama podcast
que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú crees que todo lo que salga en YouTube que diga que la gente piensa que es un podcast? Porque hay muchas cosas que no parecen podcast, solo parecen programas normales. Bueno, sí, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que eran locutores de radio, actores, actrices, gente que trabajaba en televisión, y creo que cuando la pandemia, que todo el mundo migró hacia las plataformas digitales, pues, ahí fue que crecieron los podcasts y todo eso. Pero como ya tienen como con ese chip de hacer como un tipo de televisión, de radio, tratan de llevar a eso y adaptarlo a un podcast. Pero si tú te vas a los inicios de los podcasts, era solo audio. Entonces no todos los que sacan un podcast necesariamente es un podcast. O sea, tú lo puedes ver como un programa de televisión, un programa de radio normal, pero que no tiene cortes, no tiene publicidad. Bueno, hay gente que te mete la publicidad en el mismo podcast, pero está bien, porque de algo tiene que vivir esa gente. Es que por si las cosas un podcast, los micrófonos, la cámara, la iluminación, todo es costoso. Entonces, Claro. apoyo que tengan promoción. Tocando lo que tú dices, que antes empezaron como muy simples. Estoy de acuerdo porque prefiero los podcasts que son... O sea, los podcasts evolucionaron. Empezaron la parte de los videos, pero eran como cabinas, así como tipo, ¿sabes? Claro. Y de repente eran ya más de grabación, más como de televisión, Sí. que tenían decoración espectacular. Y tomando en cuenta lo que tú dijiste, de que las cosas... Porque a mí me criticaron hace poco de que mi podcast no tenía corte, ¿sabes? Por los errores. Y yo lo que he visto de todos los podcasts es que los podcasts son orgánicos. O sea, los Sí, podcasts no tienen sí. corte porque es un podcast. Si no, ya no sea un podcast. O sea, hay errores, pueden pasar. Y no entiendo... Claro, es algo como más informal. Tú puedes invitar Sí. a cualquier persona y hablar de cualquier cualquier tema. y listo. Normal. No. Hay gente que critica mucho eso de que la gente puede hablar de cualquier tema y se pone a criticar como que si esto fuera no sé, como si fuéramos un programa de televisión de entrevistas profesionales, No, ¿sabes? no. Si usted quiere una noticia verdadera, datos verdaderos, investigue en otro lado, pero no tiene que ir a un Claro. podcast y ahí, o sea, normalmente en los podcasts se dice son las opiniones personales, o sea, tú puedes opinar diferente, yo puedo ver las cosas de otro punto de vista, y si tú te pones a guiar por esa persona, bueno, eso ya es tu problema. Cada quien tiene derecho a opinar y ya, pues, pero yo puedo decir cualquier locura aquí y no por eso es que tú vas a Claro. seguir o eso es verdad, pues yo puedo estar diciendo A un poco menos de que mentira. piense igual que tú, o sea. Sí. ¿Qué piensas tú que debería ser ese elemento viral? ¿Cuál debería ser el elemento viral que ya tiene un podcast para, bueno, redundantemente se haga viral? No, bueno, la verdad no sé, porque hay distintos casos, aunque la mayoría es que con un video se hacen viral. Yo veía mucho, nos reiremos de esto, de Alex Goncalves y Jean-Marie. Y yo lo seguí desde un principio y bueno, después les perdí la pista. Pero no fue que hicieron un video que con ese se fueron viral, sino que a medida que tú vas como evolucionando y luego la calidad de los invitados, por ejemplo, esa gente que tiene contactos con gente famosa y todo eso, y te ponen en el título, mira, la entrevista con fulanito de tal, o fulanito dijo tal cosa, eso llama la atención de las personas. No solamente de la gente que siga a esa persona, sino que hay gente que le da curiosidad y mira, para ver qué dijo. Y entonces si el podcast es bueno, si la química es buena entre la gente que entrevista y el invitado, la gente lo va a seguir y bueno, si te mantienes bien, vas creando como tu base de seguidores y bueno, hay distintas fórmulas. A lo mejor hay gente que le funciona a uno, hay otros que no. Hay gente que se para a hablar solo 1 o 2 horas y tienen bastantes seguidores, o sea, pero eso es difícil. Que de hecho sí lo es, o sea, yo que lo he hecho, me es imposible pasar de 30 minutos hablando solo, o sea, es que cuando estás hablando solo, tus ideas van más rápidas, no hay como una persona que las detenga o te aporte a tu opinión, y nunca, o sea, yo no entiendo, yo de verdad aprecio a la gente que habla 1 hora, 2 horas solo hablando de un tema y le mete a profundidad sobre el tema sin saber nada del tema. Sí, sí. Y sobre lo que tú dices de los Iremos, yo también soy fan. De hecho, ese es el podcast que más me inspiró. El podcast se va a acabar, por cierto. Quiero ir a verlos. Ellos ya eran famosos. Ellos ya tenían Sí. ellos venían de Venezuela, de un programa de televisión.
Y ellos tuvieron contactos con mucha gente famosa y eso los ayuda mucho. Pero hay gente como yo que no es famoso, no tiene contactos pero hay gente que, así como yo, se hace viral igual. Sí, lo que pasa es que también hay otros que no solamente hacen el podcast, sino que hacen otro tipo de contenido también y una cosa lo va llevando a la otra y entonces la mayoría de todos los que hacen podcast tienen otro tipo de contenido también, no solamente es el podcast. Por lo menos, el que te digo de Chente y Drash, él empezó con el podcast y ahora tiene, o sea, dentro del mismo podcast hizo varios segmentos. Hay uno donde tiene invitados, hay otro que invita a hablar a la gente, a misma gente de la producción. Ahora tiene creo que la esposa también participa. Él hace como unos blogs, o sea, que lo que hace diariamente y todo eso. Y bueno, hay gente que le gusta eso, de que ver a una persona, lo que hace el día a día y todo eso, y eso atrae público. Yo por lo menos no, eso casi no lo veo. Más que todo las entrevistas o cuando sacan un tema y lo hablan entre el mismo grupo, también, porque a veces son charlas interesantes. No todos los capítulos son buenos, o sea, Eso es nadie puede cierto. hacer eso, pero la gran mayoría sí. Y tú te pones a ver que hay muchos que empezaron como podcast y luego están haciendo otro tipo de cosas, porque también vas como evolucionando y entonces hay gente que también te va a decir, no, mira, ya no me gusta porque no haces lo que antes, pero bueno, si ahora está generando más, no se Claro. queda con lo que le está Es- funcionando. Por ejemplo, hoy en día se usa mucho TikTok, Reels, para promocionar los shorts de YouTube. O sea, se usan en formatos cortos y verticales para promocionar pequeños segmentos del podcast. A veces funciona. No sé si a mí me ha funcionado totalmente porque yo lo pongo, tiene algunos resultados, pero no como a gran escala de viralidad. Pero hay gente que ha puesto como esos pequeños videos en momentos súper malos, o sea, momentos fuera de contexto, y se han hecho virales, como lo que yo te pasé el video. Ajá, sí, Eh, porque eso también está mal. Bueno, cada quien hace fama como quiere. Porque también una de las cosas de este tipo de plataformas es cómo desligarte de la televisión y de la radio. Que en la televisión se sabe que si tú estabas con un partido político o eres afín a una causa, siempre, o sea, ponen la noticia a su conveniencia. Y lo que es, o sea, si la gente busca de ver en YouTube, en cualquier otra plataforma, es para evitar eso. Y bueno, hay gente que igual lo hace, que creo que se llama clickbait, que te ponen una noticia como amarillista y ponen nada más un para corte generar clics. de algo y lo sacan de contexto. Pero bueno, la gente hay así desde hace tiempo ¿Tú y opinas que eso no es nada nuevo. sí o sí eso hace falta para poder tener éxito con tu podcast? O sea, para poder hacerte viral. Bueno, pero yo creo que eso ya es algo moral. O sea, no, si tú lo quieres hacer de esa manera y lo logras, bueno, bien por ti, pero yo no lo veo bien. Porque, por ejemplo, estamos hablando del podcast de este chico que se llama JP Martínez, que se hizo viral por TikTok. Subió videos totalmente fuera de contexto. Ella es mexicano y allá en México hay algo que se llama un término whitexican, Ajá. que son gente privilegiada. Oye, en Venezuela también lo hay. Sí, Sí, hay bastantes. sí. Pero este chico tenía una entrevistada y sacó de contexto lo que dijo la entrevistada. Mm. De hecho, yo también pensé en lo que decía hasta que yo vi el podcast como tal. El podcast dura 2 horas y media, o sea, No, échale yo no lo bolas vi. para hablar tan largo. Pero el niño es como, lo criticaron mucho por lo siguiente. Porque no tenía información como tal. O sea, no tenía bases de él para hablar con las cosas que estaba hablando con la invitada. Ok. Como que no se informó. Se cerraba mucho a las ideas de la invitada. Esto, te estoy mostrando en el video que yo le pasé un video a él donde una persona lo critica. Se cierra mucho a las ideas de la crítica y trata como de imponer sus ideas sobre la invitada. No sé si tú viste el video, ¿lo viste? Sí, sí, sí lo vi. Vi el video que me pasaste del tipo que hace como la reacción a ese podcast. Y bueno, después más adelante lo veré, a ver, pero Lo que yo digo es que, o sea, me preocupa porque, yo entiendo que él es un niño novato, no sabe nada tampoco, pero se hizo viral, o sea, sus videos son súper virales también. Pero yo no lo puedo criticar porque yo también soy no honesto. Y sería como, no sé si contradecirme o ponerme una espada de doble filo. Porque yo tampoco sé que yo soy un experto en todos los temas y a veces voy a querer Claro. hablar de temas muy fuertes, a veces no, a veces voy a querer de temas X, como ya han visto en este podcast.
Pero no siento que todos los temas hay que informarse. Hay veces que sí, y hay a veces que hay que abrirse como un poco las ideas. No sé Claro, si- porque es que es una charla normal, entonces si tú vas a ir por la vida, o sea, contradiciendo a todo el mundo, o sea, no es vida. Tú tienes que estar abierto a las opiniones de cada persona y bueno, si tú no estás de acuerdo con él, bueno, no sé, allá tú, si no lo quieres ver más, no quieres conversar más con él, pero dos personas pueden tener dos puntos de vista muy distintos y con todo y eso, bueno, puede convivir, qué sé yo. Claro, pero ahí empieza el momento que tú empiezas a recibir críticas de que tienes que informarte más o tienes que hacer esto. Como que la gente se basa todavía Pero en es que que... la gente también, porque eso lo dije hace rato. Tú no puedes ver un podcast esperando que la persona, qué sé yo, te va a dar los datos verídicos de todos los temas. O sea, tú escuchas un podcast y es como que, bueno, vamos a ver qué habla esta gente y ya, pues, o sea, no te lo puedes tomar tan en Es serio. una opinión. Eso. Como cuando tú estás hablando con una persona fuera de cámara, tú no, mira, ya va, déjame investigar el tema que yo voy a hablar contigo. No, No, tú hablas y das tu imagínate. opinión sobre el tema Claro. sin tener todas las herramientas. Pero entonces la gente lo compara mucho con programas. No son podcasts ya, sino que para mí son programas de televisión por YouTube. También. Lo comparan mucho porque la gente sí se informa más, sí edita más, porque tú sabes que el podcast es más orgánico y los programas estos son más editados, ¿sabes? Claro, claro. Momentos incómodos. Que es lo mismo que pasa con, no sé si conoces Ibai. Sí. Ibai ha tenido entrevistas hasta con Messi. Y hay periodistas que no han conseguido ese tipo de entrevistas con esos futbolistas. Y bueno, no sé, dependiendo del formato, porque quizás un periodista sí tiene que investigar a fondo y estar seguro de lo que Claro. de lo que va a hablar. Porque si tú vas a ver un noticiero o un programa informativo, se supone que la información es verídica. Si tú vas a escuchar un podcast o ver cualquier tipo de programa en YouTube de un tipo que, bueno, él puede decir X cantidad de cosas que es, pero tú no estás seguro si de verdad él sabe del tema. O sea, puede ser una opinión personal o puede ser que después con el tiempo tú te des cuenta, mira, el tipo sabe. Entonces vamos a seguirlo, que me ha pasado a mí que más que todo con el tema de mi trabajo, sigo a ciertas personas que, bueno, casi siempre dan opiniones, como decirlo, verídicas, pues todo lo que dicen casi siempre es verdad, lo que se viene, las tecnologías más, no sé, más recientes, o te recomiendan un tipo de marca, que sí, de los teléfonos, de los sistemas operativos y ese tipo de cosas, bueno, ya eso se lo vas ganando porque lo que te va diciendo tú después lo vas comprobando. En cambio, si te pones a ver, por ejemplo, el podcast de ese chico, bueno, ya cada quien... Sí, o sea, es que él se pasa. Pero, Sí. por ejemplo, cuando son invitados famosos, tú sientes que sí o sí, por un poco se tienen que informar. Claro, claro, porque el invitado famoso, por muy pana que sea tuyo, él va a ir también a promocionarse, a todo eso, o sea, aparte de la entrevista. Yo creo que parte de la entrevista también es como que, qué sé yo, un ejemplo, un cantante. Tú lees, o sea, no es que vas a llegar como una entrevista de televisión y mira cuál es el álbum nuevo, cuál es la canción y ya, tal, tal, sino que conversas un rato con él de cosas que él normalmente no dice o que normalmente no postea en las redes sociales y después de ahí, bueno, él también tienes que darle un espacio como para que él se promocione, para que él te diga, bueno, estoy haciendo esto, tal fecha vamos a estar en tal lado, estoy pensando en colaborar con tal persona y qué sé yo. Pero por eso es que los podcasts normalmente duran 1 o 2 horas porque se toman, o sea, se tocan muchos temas y no tienes que encasillarte en un solo tema, sino que a veces te desvías, vuelves otra vez. O sea, la gente que no está acostumbrada a escuchar un podcast capaz y dice, bueno, esto es pura gente hablando paja ya y mira, están hablando cualquier cosa. Pero no, es que eso es el podcast. ¿Qué O es lo sea, que...? es como cuando tú te sientas a hablar con una gente y duras rato y rato y rato hablando y hablando paja, pero también de algo interesante, pues. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Que la gente cree que, bueno, crear un podcast tuvo algunos problemas técnicos y lo dejé en el video. Pero la gente quería como que los editara, ¿sabes? Como que le hicieran como que sin música de No, fondo. pero ahí ya te conviertes en un programa
que sale en YouTube y ya, o en TikTok, como un programa de televisión, lo que estamos hablando, que lo editan y todo eso. Claro, pues mi idea no es editarlo, pero entonces empieza la gente que tienes que editarlo, o esta persona no puede hablar de este tema, o esta, ¿sabes? Como que empiezan las críticas. Mira, o sea, tú lo que tienes que decir es que, bueno, esa es la opinión del invitado y listo. Y si lo dijiste tú, bueno, asume la responsabilidad y Claro. bueno, si la gente te tira y te dice cosas, bueno, si tú lo dijiste o te disculpas o sigues en tu posición y bueno, no sé, no le paras a la gente o te pones a discutir con él. Y lo otro es que la gente no entiende que esto es un podcast que yo, de hecho, desde el episodio 1 lo dije que yo quería hablar aquí, no quería como encasillarme en un solo tema, quería, o sea, porque no, me aburre hablar de un solo tema. Una persona normal no habla de un solo tema. Claro. Aprecio que hay gente que habla de paranormal, cosas así, pero perdón, yo no. Yo puedo hablar de un día, mira, yo quiero hablar del solo hoy, mañana quiero hablar de religión, mañana quiero hablar de política, Claro. mañana quiero hablar de, no sé, las sábanas así. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que yo no, o sea, a veces Pero- los podcasts son así, los podcasts no tienen un tema específico y hay temas tan nulos que no hay como que investigar, o sea, no. Solo Claro, vamos a claro. hablar, yo me voy a sentar a dar mi opinión. Sí, Si tú la quieres escuchar bien, si no... no le escuches. Claro, O sea, lo que- tanta información que hay en internet. No es que yo no pretendo educar a las personas sobre un tema, o sea, yo estoy dando mi opinión personal sobre tal tema, Claro. porque este es mi espacio, o sea, es espacio mío, no... Claro, y si la gente le gusta, bien, y si no, bueno, hay mucho más contenido en internet. Hay unos tipos, no sé si has escuchado Escuela de Nada. Más o menos lo he visto Sí, unos dos pero, episodios. o sea, son tres carajos que se sientan a hablar paja y tipo, y es bueno, pues te entretiene. Hay dos que hacen stand-up comedy, y bueno, también eso le suma porque son tipos que son buenísimos para, o sea, tienen pensamiento muy rápido, te sacan un chiste de cualquier cosa, y a veces están tocando un tema serio y te sacan un chiste, y bueno, o sea, a veces el chiste es estúpido, pero en la forma en que lo dicen, tú te ríes y te entretienes ahí, duran una hora y media. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos esto es, y poco a poco fueron invitando gente famosa que también atrae más público y bien. Ellos les pasó que invitaron al Conde del Guácharo. Normalmente la gente que consume podcast es gente un poquito, bueno, relativamente joven. Gente, qué sé yo, de 30 años hacia abajo. Y bueno, ni tan abajo. O sea, 30 años entre 20, porque tampoco los chamitos Hay gente de todas las edades. Sí, Hay sí, de pero todas las normalmente bueno, para mí yo creo que está en esa edad. Porque la gente mayor normalmente ve más que todo es televisión, programas de radio y cosas así. Claro. ¿Qué pasa? Ellos invitaron al Conde del Guácharo. Y después de que invitaron al Conde del Guácharo, capaz, y hay gente que en YouTube ve a veces el Conde del Guácharo en tal lado, pan, y viene YouTube y le recomienda esa entrevista al Conde del Guácharo. Entonces, bueno, lo captas ahí y después, bueno, fue bueno. El mismo YouTube u otra plataforma te recomienda otro video de ellos y empiezas como a ver que, bueno, que los chamos son buenos y por ahí te enganchas. Entonces a lo mejor hasta te suscribes, te llega la notificación y bueno, lo vas siguiendo. Entonces ya sabes que todos los miércoles, todos los jueves ellos estrenan un video. Ah, bueno, tú estás pendiente ahí. Y bueno, si no eres tan fanático, a lo mejor dependiendo del título, es como que, ah, bueno, después lo veo. Si eres fanático de ellos o de la persona que están entrevistando, ah, mira, lo voy a ver porque Claro. coño, me interesa lo que están diciendo o lo que creo que van a decir. Lo que tú decías hace rato de los famosos que soy entrevistado, por ejemplo, hay un podcast que se llama Entre Cortinas, ya no está saliendo más, no sé qué pasa ahí. Es de Luisito Comunica, ¿lo conoces? Yo conozco a Luisito Comunica, Él pero tenía no he un escuchado el podcast, podcast. él ya se entrevistado, por ejemplo, a Bizarrap, a J Balvin y a Nayib Bukele, el presidente de... no me Sí. acuerdo qué país. De El Salvador. Ujú, pero en estos dos últimos, J Balvin y Nayib Bukele fueron muy criticados porque eran más así como estamos hablando tú y yo, ¿sabes? Un podcast, pero no eran como entrevistadores profesionales que investigaban para hacer preguntas. ¿Qué opinas tú? O sea, No, yo creo que con un podcast, no es que cualquiera lo pueda hacer, porque cualquiera lo puede hacer, pero que lo haga bien es otra Es cosa. difícil. Es difícil. ¿Qué pasa? Que hay gente que como ya tiene un respaldo de seguidores, por ejemplo, Luisito Comunica, que se dedica a otra cosa,
bueno, cuando hace un podcast va a traer todo ese público que él ya, todos esos seguidores que él ya tenía. Capaz lo hace bien, capaz lo hace mal, no sé, no lo he visto en su podcast. Y bueno, capaz por eso hay gente que lo critica, que bueno, que por qué lo hacen así, qué sé yo. Pero lo que pasa es que esa gente no entiende que un podcast es básicamente eso, es hablar y bueno, no es que lo vas a entrevistar y es una entrevista corta, 15 minutos y esto y esto y esto y ya, no es nada estructurado. O sea, tiene que darse la charla, o sea, no es que, ay, mira, vamos a hablar de cualquier cosa. Quizás antes de la grabación te dicen, mira, vamos a hablar de esto y esto y esto y ya. Pero no necesariamente vas a tocar ese tema nada más, sino que te puedes extender, puedes... Acordate, ser más corto, puede ser largo, puede ser Sí, como por sea. eso. O sea, Que- no hay una estructura para hacer un podcast. Es como que tú te vayas a hablar con cualquier persona y le digas, mira, vamos a hablar esto y ya. O ¿Qué sea, le dirías a las personas que piensan que un podcast es como un programa de televisión que tiene que ser editado, que tiene que ser con una investigación previa, que tienes que tener tal cosa, tal cosa, tal cosa? ¿Qué le dirías tú a esas personas? bueno, dependiendo del podcast que sea. Porque, ¿qué pasa? A veces yo he visto que hay personas que dicen, no, entrevisté a tal persona, todo bien, pero al final no me dieron el permiso de soltar el video. Y bueno, no lo sueltas y ya. O normalmente pasa eso, porque no es que, mira, dije algo y lo vas a cortar. No, o sea, la gente dice y si te dan la aprobación de soltar todo el video, bueno, lo sueltas. Y si no, no sale de una. Porque es algo como una conversación más informal. No es como un programa de televisión que tú vas a ir y mira, vamos a hablar de este tema y ya, y listo, hasta ahí 15 minutos y viene el otro. Y no, es algo más informal. Por eso hay podcasts, tú te lo puedes conseguir de 15 20 minutos. Hay gente que trata también de hacerlo más largo. No tanto por querer extender la conversación. Bueno, hay unos que sí, porque todo va fluyendo y bien. Claro. Pero hay otros que han dicho que así tú no tengas tantas reproducciones en YouTube. Por ejemplo, tú tienes 1 millón de reproducciones y viene un cantante y tiene 10 millones de reproducciones, por lo menos en YouTube, quizá tú monetizas más con el podcast de 1 hora que un video musical de 3 4 minutos que tiene 10 15 millones. Porque, bueno, la verdad no entiendo cómo es que te paga YouTube, pero entiendo que entre más largo el video y si la persona lo ve completo, eso como que vale más. Entonces, claro, es bueno cuando tú ves que la conversación es fluida y ya. Malo es que si lo forzan solamente para eso, que Claro. normalmente no lo hace. Por ejemplo, lo que tú decías de monetización, YouTube, para yo poder monetizar este canal necesito 4.000 horas de producción y 1.000 suscriptores en el periodo de un año. ¿Qué pasa? Si en un año no llego a esa cantidad, se reinicia el contador. Tengo que sumar No otros sabía 1.000 seguidores eso. y 4.000 seguidores. Por eso es que los videos tienen que ser más largos. Entre más largos, mejor porque da más tiempo de reproducción. Ok. Porque son 4.000 horas de reproducción. El último video duró 45 minutos, el pocas 5. Que fue con ella. Sí. Que más adelante voy a hablar de otra cosa con ella. Creo que va a ser un episodio aparte de eso. Porque recibí críticas. Que te estoy No comentando lo con vi. eso. Yo no lo vi. Le estuve comentando a ella que lo iba a ver hoy al mediodía y no me dio tiempo. Quizá Pero ahora bueno, más eso tarde lo hablaré después. Pero sí. Cuando yo estoy solo, no logro hablar como 1 hora, 40 minutos, porque no siento que. O sea, yo quemo los temas muy rápido. Y por eso es que, como tú decías, empiezo hablando de un tema y termino hablando de otro. Así lo hago también con los invitados. Empiezo hablando de un tema y termino hablando de otro porque es que fluye. O sea, la conversación va fluyendo. Es una conversación normal. Es una conversación entre dos personas. Una conversación entre dos personas. Más si somos venezolanos. Los venezolanos no empezamos con el punto A y terminamos en el punto Z. No, pasamos al A, B, C, C, hacemos así. Te echan un cuento y te Sí, dicen... y después que nos vamos a otro cuento y terminamos otra vez en el comienzo. Así somos. Y el podcast es así. O sea, la gente no Sí, entiende eso, como que se lo toma muy a pecho y empiezan las críticas. Pero es que no le pares a las críticas, porque siempre hay gente que te va a decir que lo estás haciendo bien, otro que lo estás haciendo mal. O sea, para gustos hay colores. Y bueno, como te dije antes, si a usted no le gusta, bueno, hay mucho más contenido en internet. Bueno, ve otra cosa y listo.
hay gente que a veces tiene tantas reproducciones y tú ves en los comentarios y le dicen que estás haciendo mal, que no sé qué y tal y tal. Y ajá, lo estás haciendo mal, pero ¿por qué sigues y sigues comentándole? O sea, ¿eres un masoquista o qué te pasa? Claro, entre el hate también están las visualizaciones, porque no importa si el hate hace una persona que da odio o una persona que da una crítica constructiva, porque nunca se sabe como tal, qué es lo constructivo. Nunca se define el límite entre lo constructivo y lo destructivo. Igualito a visualizaciones. Claro. Lo que pasa es que también hay gente que tiene como peso, y bueno, también depende de la gente que lo siga a él, que opina de tal forma, y bueno, sí, este dijo tal cosa, entonces debe ser malo. Pero es como todo, es como que te digan, mira, tal persona es, qué sé yo, es una rata, es malo. Y si tú no lo conoces bien, si tú te dejas guiar del otro, bueno, allá tú. Pero deberías de conocer a la persona antes de juzgarlo y ya. Sí, bueno, si estás viendo a cada rato un contenido no te gusta, ¿para qué lo sigues viendo? ¿Tú opinas que yo debería hacer así como estos TikTokers, estos podcasters, como que yo te dije, de sacar un video totalmente de contexto para poder ser viral, o debería seguir siendo... No, O sea, ¿cuál sería el camino para ti? no, yo creo que eso se va construyendo poco a poco. ¿Cuántos episodios llevas? Este es el... Bueno, no voy a decir el número de este episodio porque no sé Bueno, cuándo no va a sabemos cuándo salir. pero No sé lleva si va a salir poco. uno antes o va a salir este después. Ok. Pero hasta ahora publicado, a esta fecha de hoy que estamos grabando, van 5 episodios al aire. ¿Y tú crees que, no sé, cuando tengas la oportunidad le preguntas a cualquiera de todos esos tipos que hacen podcast y tú crees que a los quinto o décimo Claro, video ya... si es alguien famoso, obviamente sí tiene la vista. O si alguien que se hizo viral por un error un video fuera de contexto, como este niño que yo te digo, sí se hace viral rapidito. Por ejemplo, yo tengo más vistas de lo que yo pensé. O sea, yo te juro que cuando yo empecé este proyecto, yo no iba a llegar ni a las 10 vistas. Te lo juro, No, o sea. no, Te juro que mis expectativas eran totalmente... Es que yo soy muy autocrítico y yo te juro que nadie me iba a soportar hablando. Y de hecho, el primer video tiene 160 y algo de vistas, el segundo 80 y tanto. O sea, no es mucho, obviamente, a comparación de otros podcasts, pero a mis expectativas es bastante. O sea, superaron mis expectativas. Y los videos superan mis expectativas cada día. Entonces, como, qué cool, qué genial. Igual quiero seguir subiendo, pero no es como que yo sepa cuál es el camino no, yo perfecto creo para que seguir. es que, o sea, lo que le funcionó a alguien no necesariamente te va a funcionar a ti y hay como de mucho, o sea, distintos caminos de cómo ir creciendo y yo creo que hay gente que es un boom y hay otra gente que poco a poco lo va logrando. Entonces, bueno, es como todo, es como la gente que estudia, la gente que trabaja. Hay gente que estudia y enseguida consigue un buen trabajo y bueno, la pegó y fino. Claro. Hay otra gente que le cuesta un poquito más y bueno, después de cierta edad que ya tiene más experiencia, bueno, consigue mejor trabajo y bueno, le va bien. O sea, no veas esto como una carrera de 100 metros, sino como un maratón. Sino que poco a poco y más vale es el que se mantiene que el Que que... el que se detiene. Claro. O sea, hay gente que se hace viral, por ejemplo, en este caso de los podcasts o de cualquier tipo de contenido en las redes sociales se hace viral y hasta ahí llegó. Hay otra gente que, bueno, poco a poco va haciendo sus videitos, hay gente que hacía era... Marcos Music, yo no lo sigo, pero ese tipo mueve una cantidad de gente increíble. Un podcast. Bueno, y él empezó fue haciendo videos como de De comedia. una tipa con peluca o algo así. Sí. Y bueno, se ha hecho famoso con eso y le ha ido bien. El tipo le va buenísimo. Que aprovechan la fama para hacer otros proyectos. aparte. Claro, claro. Es que normalmente es así, no solamente con esto, sino con cualquier tipo de trabajo. Hay mucha gente que dice, bueno, yo me calo este trabajo, hago las bases y luego me independizo. O sea, me tengo que ganar plata para poder invertir y luego hago lo que yo quiero. Como lo que pasa con el podcast de Nos Reiremos de Esto, que ellos, los que dijeron básicamente en el capítulo que vimos fue que, bueno, mira, hicimos esto ya por 3, 4 años, nos fue bien, nos gustó y todo, pero vamos a hacer lo que nos gusta, que es radio. ¿Qué es lo que te digo? ¿Cuál consideras tú que sería el punto más alto que puede llegar un podcast? O sea, ¿cuál sería el punto más alto que ya superé todo lo que quise hacer
ya no necesito seguir haciéndolo. Si lo sigo haciendo, ya es como... No, yo creo que ya después que lo que pasa es que eso depende de la persona. Hay gente que llega y se establece y ya esa es como su zona de confort. Y bueno, ya hasta ahí llegué y si me quedo ahí, bien. Y se mantiene ahí, bueno, y no va a tener sus altos, sus bajos. Pero hay gente que no le gusta eso. Dice como que, mira, ya estoy muy cómodo en esto, vamos a hacer algo diferente. O ya me aburrí y voy a hacer otra cosa. Entonces, yo creo que normalmente pasa con toda la gente que se dedica a esto, sea podcast, cualquier tipo de contenido, que luego que llega, o sea, ya tiene una estabilidad económica, ya sabe que mueve mucha gente, que cualquier proyecto que haga, por muy malo, muy mal que le salga, va a tener cierta cantidad de seguidores. Yo no sabía que Luisito Comunica tiene un Sí. podcast. Yo sí lo vi que hizo una entrevista junto con otra persona al presidente de El Salvador, pero no escuché, no vi la Era un entrevista. podcast. No vi la entrevista. Pero ve, Luisito Comunica, o sea, ese tipo casi que es el dueño de YouTube. Sí. Y cualquier cosa que haga, por más que tú no lo sigas, va a haber gente que lo va a seguir, que va a ver y lo va a apoyar. Entonces ya es cuestión de cada quien, porque tú puedes estar en el peak, en lo más alto, eres el más visto, el más seguido Estoy y en el todo, y puede ser que a ti un día te diga, mira, ya estoy aburrido de hacer esto, me voy a poner a jugar, porque hay muchos también que se dedican a esas cosas y bueno, ¿Tú piensas que la gente, por ejemplo, como yo, está muy, ¿cómo se dice? No está al mismo nivel o no está en la misma igualdad de condiciones, o sea, está desfavorecida, se puede decir, en comparación a esta gente famosa que hace poco? no, bueno, obviamente que sí, por ese punto de que ya ellos movían gente y bueno, y esa gente va a ver, mira, ¿qué está haciendo este? Vamos a ver qué tal le va y eso. Pero también hay mucha gente que no lo conocían en su casa y ha subido. Entonces, eso es relativo. O sea, no solamente con esto, sino con cualquier tipo de trabajo. Por lo menos en la música, en la actuación. Yo hoy precisamente, mientras estaba trabajando, yo empecé ayer o el lunes a escuchar una radio en vivo de unos chicos de acá de Argentina. No me acuerdo cómo se llama. Pero lo empecé a ver porque me lo recomendaba mucho YouTube. Pues yo normalmente escuchaba La Mega, ese tipo de cosas. Y bueno, debe ser que por eso el mismo algoritmo de YouTube me pasaba los reels, los shorts y también los videos me los recomendaba. Entonces, bueno, vamos a verlo. Y hoy entrevistaron a Mau y Ricky. Entonces, yo estaba escuchando la entrevista y ellos son hijos de Ricardo Ricardo Montaner. Montaner. Y ellos dicen, bueno, es un arma, o sea, no lo dijeron, pero dieron a entender como que es un arma de doble filo. Porque mira, a lo mejor no te valoran por tu esfuerzo, tu talento, lo que sea, sino como que, tú porque eres el hijo de tal. Entonces, eso Claro. puede pasar con una persona que ya es famosa y se dedica a hacer otra cosa y le dicen, no, bueno, tú porque eres, qué sé yo, porque eres actor, crees que ahora vas a cantar bien. O te dedicabas a otra cosa y ahora cuando te dediques a esto, o sea, tienen ciertas ventajas en cuanto al económico, de que mueven gente, pero también van a tener Sien- gente que lo critica y van a pasar sus problemas, igual que todo el mundo. ¿Sientes tú que yo iba a tener un invitado así como medio con medio relevancia como para aumentar mis vistas? Bueno, pero acá donde estamos ahorita, yo creo que es difícil que consigas un invitado que tenga ese tipo de fama. Yo siento Entonces, que yo tengo algunas ideas, yo quisiera entrevistar a ciertas personas. Obviamente yo tengo cierta nula posibilidad de que pase, pero igualito, sabes que tocar no es entrar. claro, ¿a quién tienes? Mira, es algo muy harto. Voy a mandar una solicitud, voy a mandar un mensaje. Obviamente yo sé que no me va a responder, pero lo voy a mandar. Así por si, tú sabes, por si. Pero tocando es entrar. Obviamente. Pero imagínate que si tú llegas a tener un invitado así como muy... ¿Crees que sería como muy viral? No, pero es que tampoco hagas las cosas con ese afán de que la gente me conozca, qué tal, porque eso también es malo, es como forzar las cosas. Si tú eres bueno, eso va a fluir y listo. Va a haber Va a crear gente una que te va a comunidad. ver. ¿Qué pasa? Te ve este
lo comparte o le dice, así como te digo yo a ti, mira, yo escucho Escuela de Nada, esos chamos son bien, a lo mejor en estos días tú tienes un tiempo libre y lo escuchas. Sí. Eso pasa o sea, tú sigues haciendo los videos y poco a poco vas a ir subiendo. Si lo haces bien, la gente te va a seguir. Yo lo escucho más que nada cuando estoy bañándome, cuando tengo que hacer algo que no Sí. puedo ver los ojos porque quiero escuchar algo. Claro. Entonces lo pongo más que todo. Yo a veces estoy trabajando y pongo un podcast. Y a veces me resulta y a veces no. ¿Cuál es tu favorito? De todos los pocos que hay ahorita actualmente. Lo que ¿cuál pasa tu es que favorito? ahorita he estado tan full que no me ha dado tiempo de dedicarme a escuchar un podcast. Pero como Pero tal, lo- ¿cuál es el que más has escuchado? el que estoy escuchando últimamente es Escuela de Nada, que son 3 chamos, son de Venezuela y están en México. Que hay muchos pocos de venezolanos en el extranjero, que es lo más cómico. Sí. Pero ¿por qué? Porque hay gente que se dedicaba... Perdón por eso, tuvimos unos problemas técnicos y como hay gente que no le gusta ver los problemas técnicos en vivo, vamos a editarlo y... estamos hablando de que hay muchos pocos venezolanos. Me estás diciendo que por algún motivo ya se te fue a esto. Ajá. Quedamos ahí. Ajá. No, bueno, que la mayoría de la gente, de los venezolanos que están haciendo podcast en el exterior, o sea, fuera del país, es porque era gente que trabaja en radio, en televisión. Entonces ya tenía como esas bases y lo que veníamos hablando, conocidos y todo eso, aparte de la base económica, creo que, o sea, ese conocimiento y los contactos valen un poquito más. Y bueno, por toda la situación que en Venezuela hubo gente que no pudo seguir trabajando allá, hubo gente que salió simplemente por tener una mejor estabilidad económica o le salieron otras oportunidades. Entonces, por eso es que se ve, creo yo que por eso es que se ven tantos podcasts de venezolanos, más que todo fuera de Venezuela, más de la misma gente que está viviendo allá. Quizás hay más, pero los más conocidos es porque están fuera del país. O sea, no es por eso, pero son los que están fuera del país. Por lo menos este que yo te vengo hablando de Escuela de Nada, tipos son buenísimos. ¿Qué pasa? Hay 2 que se dedican a la comedia y eso ha traído como más gente el podcast y cuando van a hacer los shows, ellos se promocionan por ahí y hay gente que lo conoce por el podcast y luego lo ve en el show. Y también pasa al revés, por ejemplo, una nutria que vive acá en Argentina, en Buenos Aires, Sí. él es tremendo comediante. O sea, yo no lo he visto en vivo, pero en video el tipo brutal. Él tiene un podcast y yo no lo he escuchado. Yo tampoco, no sé ni cómo se llama. No, yo creo que él tiene un podcast. Igual que este niño... Les Varela. Les Varela, que se llama Bla 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 Podcast. Sí. Pero Bueno, lo es más que cómico que se llama Bla Bla Podcast y él habla, pero profundidad de los temas, que te quedas como... Yo no. Creo que vi uno y no recuerdo bien. Él es pero- perfecto hablando solo. Bueno. Te lo juro. Habla de temas muy... ¿Sabes? Temas que tienes que investigar, pero te Sí. los habla como profundidad, como si lo conoce toda su vida. El otro, que creo que también tiene un podcast, es José Rafael Guzmán. Que es de Creo ese- que sí, no me acuerdo. Es de esa misma camada, que es Alejo Calve, Jean-Marie, Les Varela, sí, Luis todos Chatén. que estaban con Luis Chatén, exacto. Y bueno, ellos vienen de televisión, de radio, ese tipo de cosas, y creo que hacen el podcast es como para promocionarse, o bueno, capaz y les gusta también, pero casi siempre es como un medio. La mayoría de la gente famosa que hace podcast es como un medio para luego atraerte a otro tipo de cosas a lo que ellos se dedican, por ejemplo, la comedia, la radio, o qué sé yo, otro tipo de cosas. ¿Qué? Pero casi siempre es eso. ¿Qué es mejor? O sea, ¿un podcast de una persona o un podcast de 2 personas o más? Bueno, la verdad no sé. La mayoría de los podcasts que yo consumo es de varias personas, 2 o 3 personas. Porque normalmente cuando te habla una sola persona es explicándote de algo. Y yo creo que ya ahí no sería un podcast, sino como un tutorial o... Bueno, no sé, porque es raro que tú te pongas a escuchar a una persona hablando solo, hablando paja. Bueno, yo lo hago. Si quieren pueden escucharme, pero es difícil. Pero el chiste es que yo lo hago porque
yo no tengo un host, no conseguí un co-host perfecto y con tiempo para hacer esto y tuve que hacerlo solo. Obviamente, cuando empecé a invitar personas me gustó mucho porque Sí. fluían. Cuando lo hago yo solo, no fluye tanto, lo hago más corto. Claro, porque... Y no sabía, pero hay otras personas, hay una presentadora venezolana, no me acuerdo cómo se llama, que ella cuando hace pocas, tiene su propia podcast. Cuando ella lo hace solo, lo hace como una duración como los míos. Y cuando lo hace con otra persona, la duración cambia más Claro, largo. porque una persona cuerda no puede durar más de 1 hora hablando solo. O sea, Bueno, si hay gente no, que habla solo no. y me sorprende. Yo los Pero- veo a ver qué hacen, pero es muy difícil. Pero de es lo verdad que muy voy. difícil. A lo mejor ya no es un podcast, sino porque el tipo se preparó, tiene como un tipo de guión y te va a decir, mira, hoy voy a hablar de tal cosa, tiene un... Por más que parafrasee, pues no es que te va a decir el guión al caletre. Se preparó solamente para ese tema. Y entonces ya ahí es como una explicación de algo, es más como un tutorial o algo así, un discurso. Pero un podcast básicamente es gente hablando de cualquier cosa. Y tú no vas a poner a una sola persona que hable pistolada, paja, lo que sea, por más de 1 hora. Bueno, está loco el que lo está haciendo y está más loco el que lo está viendo, porque tú no puedes escuchar más de 1 hora a una persona hablando solo. Tiene que Claro, ser ¿no? que sea una explicación de Tiene algo. que ser algo muy entretenido para poder verlo solo. Tiene que ser un tema que te enganche. Pero por eso, tiene que ser algo muy, pero muy preparado. O sea, pero algo así que te fluya, que salga de la nada, no creo. Sí, y el que lo haga, bueno, bien por él, porque es buenísimo. Porque aunque esos tipos de los comediantes, es algo más o menos así como hacer, bueno, digo yo, como hacer comedia, que es que se paran frente a un público y tal, pero esa gente tiene una rutina preparada. Hasta, Un bueno, stand comedy. eso, Stand comedy. claro. Por más que se salten a veces a improvisar, por lo menos Nanutria hace mucho eso, y la Vero Gómez, y buenísimo, casi siempre son buenísimos. No es todo el show, o sea, es una parte y ya. Lo demás es una rutina que ellos tienen preparado. Entonces, más o menos, una persona que haga un podcast solo, para hablar 1 hora seguido, tiene que tener un tipo de Mucho guión. contenido, sí. Demasiado. Entre todas las categorías de podcast que existen, podcast como el mío y los que se parecen al mío, ¿en qué categoría cabría? O sea, porque yo, cuando la gente me pregunta, ¿qué tipo de podcast tienes tú? ¿Qué es lo que tú dices? Pero Yo no me eso sé es lo que clasificar pasa. en algo en Eso es específico. lo que pasa. Que hay gente que tiene podcast que es solo sobre un tema. Y la mayoría no son famosos. Pues si fueran famosos, nosotros lo conociéramos. Porque uno no es que, o sea, a mí me gusta el O podcast, tienen pero su comunidad, pero no, como no, no, es ajá. nosotros, no. Claro, porque no nos apasiona ese tema. En cambio, cuando tú hablas de todo un poco, atraes más gente y también no puedes cometer el error que hizo el tipo, ¿cómo que se llama el que me dijiste? JP Martínez. JP Martínez, que no puede ser cerrado de mente, porque si vas a invitar cada vez a Es alguien... que tú lo escuchas hablando, todos sus podcasts duran más de 2 horas. O sea, las reproducciones que debe tener, las horas de reproducciones ya debe tener. Pero siempre habla como de desconocimiento. O sea, siento que empiezo a hablar de temas de conversaciones que no van con él. Por ejemplo, yo cuando hablo en este podcast de temas de conversación es como que yo me conecto con el tema de conversación. De ahí va fluyendo con lo demás. Claro. Pero siento que si yo empiezo a hablar de un tema, mira, muy genérico. En el segundo podcast mío hablé de un tema muy genérico y es mi podcast menos favorito porque sentí que tuve que prepararme y sentí que fue el menos orgánico. Pero también, o sea, no es que te tengas, o sea, tienes que tener un mínimo conocimiento. A lo mejor por cultura general tú tienes que saber más o menos de lo que se está hablando. Pero si no sabes del tema, tienes que estar como abierto a la opinión del otro, porque quizás la otra persona, aunque estás hablando, sabe más que tú, quizás. Pero si tú eres ignorante en ese tema, bueno, tienes que dejarte guiar un poquito por él. No lo puedes estar contradiciendo. Claro, también él te puede explicar algo que a ti te parece una locura y tú le puedes decir, mira, no me parece. Y él te dice, mira, yo te digo que es así por esto, por esto. Cuando te habla con bases, bueno, ahí sí. Y según tal persona, según tal estudio, qué sé yo, esto es así por esto y esto. Pero es que desde que yo empecé esto, mucha gente me ha dicho, mira, tienes que hablar de este tema, o tienes que hacerlo de tal forma. Yo traté de, bueno, al principio, voy a tratar de hacer tal forma así, hablando de los temas. No me resultó, pregúntale a Yesdi, yo el segundo podcast hablé del aborto. Tenía una opinión, pero mi opinión era corta, pero claro, yo me informé. Y
no fue orgánico, no me gustó, Claro. no me Y sentí no, cómodo. y aparte de esos temas son como muy polémicos. O sea, Sí, claro. Obviamente tú tienes tu opinión, pero sí, tienes que hablarlo desde el punto de vista de tu opinión. Sí, Si ya pero- te empiezas a profundizar, creo que ya se acaba lo orgánico. claro, pero eso. Y aparte, hay temas que son muy pasionales, porque hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, hay gente que es independiente, bueno, cada quien hace con su cuerpo lo que le da la gana. Y bueno, eso te genera como que, o sea, no vale la pena, porque si en realidad a la persona, a ti te afecta eso, bueno, puede ser que te apasiones con eso, pero si no, o sea, no le veo el sentido. Y hay gente que juega con esas cosas de que la gente opine que sí, que no, y qué sé yo. Pero yo no sé, eso es como que vuelves a lo mismo en la televisión, vuelves como un juego como un poquito sucio, ¿ves? Sí, de Es modificar mejor que... todo para Sí, complacer a la persona. porque hay gente que dice que fama es fama, no importa que sea buena, que sea mala. No, y Entonces... la gente no entiende que realmente estar aquí y hacer esto es súper difícil. No es tan fácil. Es fácil cuando estás hablando con otra persona, pero cuando lo haces solo es Sí, súper hardcore porque es más difícil. no, o sea, tus ideas tienen un límite. Claro. Y cuando llegas a ese límite, te quedas en blanco. Sí, y entonces ponte, está bien que te desvíes del tema y hables de otras cosas, pero tú no puedes meter 10, 20 temas para nada más hacer Para tiempo. hacerlo largo. O sea, tú Exacto. tienes que saber en qué momento se acaba una conversación. Claro, claro. ¿Qué para ti te correa un poco? O sea, ¿qué es lo que peor que puede tener un podcast para decirte, mira, no voy a ver esto? Bueno, no sé, la verdad es que estén hablando de algo que no me interese y ya, y lo cambio y listo. También pasa que al principio empieza como lento y qué sé yo, y después ¡pam! Entran al tema. Que también hay gente que tiene la habilidad de como jugar con los títulos. ¿Qué es lo que te atrae al principio cuando ves un video de YouTube así, estás viendo y bueno, este me atrajo y me metí? ¿Qué es lo que te atrae? ¿La miniatura, el título o la intro del video? ¿Qué es lo No, que y a veces ni siquiera es nada de eso, sino como la forma en que te explican las cosas. O sea, en cómo te lo dicen y todo. Hay gente que tiene como ese don para poder hablar, para atraer gente. Hay gente graciosa. Sí, bueno, por eso es que me imagino que hay gente en televisión y todo eso que capaz no es el mejor, pero tiene ese carisma como para atraer el público. Entonces, a veces no es las cosas que dice, sino como la dice. Entonces hay ese tipo de gente que tiene, capaz no es o sea, no es un don, sino que ha practicado y lo va puliendo y todo eso, y bueno, atrae gente por eso. Yo sigo mucho, últimamente, he seguido mucho un tipo en YouTube que se llama, el canal se llama Windows Desatendido. O sea, ya más o menos ves por dónde va el tema. Y el tipo tiene una forma de informar las cosas. Yo parezco un viejito. Yo casi todo lo que consumo en las redes es por noticias. Porque yo tengo Instagram, tengo el Facebook, todas esas cosas, pero casi no lo uso. Casi todo lo uso es como que sigo gente que informa. O sea, el Instagram prácticamente es para ver noticias, pero también, o sea, si no son noticias serias, de que qué sé yo, cosas locales, que si un robo o algo así, sino, mira, Apple sacó el nuevo procesador en esta computadora, ta, 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 ta. Van a haber muchísimos youtubers que van a hablar de esa noticia. Claro. Pero tú te quedas con el que a ti te parece que, aparte que es verídico, como que juega con la información y te lo hace de una forma más graciosa, o si te gusta algo más serio y así. Por eso hay mucho contenido y tú puedes elegir cuál el que A mí me mejor ha te parezca. pasado que la gente, algunos que me ven, me consideran gracioso. Yo no me considero nada gracioso. Yo soy muy autocrítico conmigo. Y hay gente que le doy risa. No sé cómo. No sé para nada. Y es por eso que... Pero también es malo, porque puede ser que te estén burlando de ti y no, mira que... Puede ser. Pero yo no hallo todavía una clasificación. O sea, yo no sé dónde clasificarme entre los podcasts. O sea, yo... Pero es por que mí- o sea, no es una obligación que lo tengas que hacer, sino que mira, hoy hablé de esto, otro día hablo de otra cosa y ya. La mayoría de los podcasts que son famosos hablan de cualquier cosa. De cualquier cosa. No solamente se enfocan en un tema o por lo menos el que te digo de Puerto Rico, Chente Hirach, claro, él atrajo público gracias a los invitados. Claro, el Claro. reggaetón, ha tenido invitado a Bad Bunny, a todos esos cantantes. Yo no todavía, ¿Qué pero pasa? algún día. ¿Qué pasa? Está bien, atrae este tipo de público que le gusta eso.
a mí me atrajo por eso. Porque, bueno, yo sigo ese tipo de movimiento y eso. Pero el tipo se ha lanzado unas entrevistas con gente de Puerto Rico que tú vas conociendo la cultura de Puerto Rico a través de él. O sea, no solamente a famosos internacionales, sino que figuras públicas de allá que solamente la conocen en Puerto Rico y, y bueno, gracias a él se van dando a conocer en otros lugares y tú vas, mira, vas viendo la situación, mira, está pasando esto. Por ejemplo, cuando pasó lo del huracán, creo que el huracán María, él tuvo con gente que ayudaron a los demás y todo eso. Entonces, si tú tienes un contenido como más amplio, atraes distintos tipos de público. Entonces, ¿Qué ¿qué es lo que yo pasa? quiero? Bueno, ¿qué pasa? Capaz en un solo video no vas a tener, puedes tener 1 millón de seguidores y en un video, No va a tener más visto. mm, o puede que tengas más, porque también pasa, Puede ser. pero tienes un promedio de que por cada video tengas 250, 300. Es Es que es buenísimo. una comunidad que se va armando poco a poco. Eso. O sea, se van adaptando a ti y los que Sí. lo que les gustas tú, cómo hablas, cómo te expresas. Claro. ¿Y qué pasa con los podcasts de los venezolanos que están fuera del país? Es que atraen más que todo a los venezolanos al principio porque eran conocidos nada más en Venezuela y uno los ve como que, mira, vamos a ver qué está haciendo Claro, este. y es contenido hecho afuera que es más venezolano. O sea, se pueden Eso. comparar y adaptar con eso. Eso. Entonces tú estás como más familiarizado con eso y bueno, lo ves. Pero tú llegas y le dices por ejemplo, acá en Argentina, si un podcast es buenísimo y tienes un compañero argentino, tú le puedes decir, no, mira, escucha estos panas que son, Es que que te de rías un hecho, rato y vaina. yo quisiera entrevistar también a argentinos. Claro, Porque también quiero traer público argentino, porque estuvimos en Argentina. Y exacto. de hecho, creo que cuando tú buscas, más se va a ver en Argentina que en otros países. Porque estoy en Argentina, obviamente. Sí, 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 porque creo que YouTube también juega con esas cosas, la Sí. obligación y eso. Y bueno, no sé, o sea, no te enfoques en una sola fórmula, sino que tratar de ir probando, estás comenzando y así te resulte una forma, sigue probando con lo demás, porque así va a traer distintos tipos de público. Ya, casi ya preguntando para finalizar. Tu hermana me dijo que eres muy graciosa, por cierto. No, yo no. Ella me dijo que es muy graciosa, güey. No, yo- Para ir finalizando, ¿qué piensas tú que me faltaría a mí como para subir a un siguiente nivel? no, yo no creo que nada. Yo creo que tienes que ir poco a poco y bueno, la gente dirá si le gusta el tipo de contenido. También te puedes guiar por los comentarios. Capaz hay gente que sí te lo dice por bien, hay gente que pues, por joder. Pero no, yo creo que poco a poco lo vas haciendo y eso se va dando. Claro. ¿A qué comentarios ya se le casi a cuáles no? Bueno, pero es que eso es relativo porque no sé, si tú ves que es una persona que siempre te ha estado siguiendo y tal, es una persona que te aprecia y te dicen, no, mira, creo que estás haciendo esto mal y qué sé yo, puede que le hagas caso. O sea, no estás en la obligación no estás en la obligación de guiarte del consejo de esa persona. Pero bueno, está bien, es mejor que le hagas caso a esa persona que a un desconocido. Ya, claro, si tienes 1000 comentarios y 500 te dicen, mira, estás haciendo esto así, 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 ahí sí tienes que ver, pero Claro, no. ¿qué es lo que le pasa con el chico que te dije que tiene todos sus comentarios son criticándolo? Pero él sigue haciéndolo porque tiene las vistas. Claro, pero es Por- que eso es masoquismo. Si no te gusta, ¿qué vas a Claro, seguir pero el viendo hate le eso? produce vistas y las vistas le produce visualizaciones y las visualizaciones le produce monetización. Sí, pero entonces la gente que lo sigue viendo, Le está dando dinero. claro, incluso este chico que él hizo como una reacción de criticándolo y eso, o sea, yo no conozco así a ese tipo. No, Ahora pero lo conozco por él. Y le está dando más publicidad y más promoción a él. Eso. Que es lo que yo no entiendo en las redes sociales, que mientras más odio, más publicidad le das a la persona, porque estás Eso. hablando más de la persona. Eso. Pero no, yo creo que es mejor que las cosas fluyan y que poco a poco vayas avanzando. No forzar nada ni hacer esas cosas de mala publicidad ni nada de eso.
Muchas gracias por venir. No, yo espero que me Muchas inviten gracias. más Estuvimos un seguido. buen rato aquí. Sí. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, por favor. Activa la campanita de las notificaciones. Dale like. Comenta, que para mí es importante tu comentario. Y sígueme en mis redes sociales, @José Cabrera, en Instagram, y entonces podcast, en TikTok, @Cabrera José Cap, y en Spotify, y entonces podcast. ¿Cuáles son tus redes sociales? No, a mí que no me siga. Yo uso esa vaina nada más para escuchar, para ver las Otro noticias más y que esas no cosas. sé qué les pasa a mitad. que No, tienen no, los- bueno, sigan a Stimulkid, que vino no hace @StimulKids mucho. en Instagram también, y en Sigan YouTube. a Ninoskey. Si están en Junín, bueno, son las mejores tortas que hay. Pero a mí no. Yo no monto nada en mis redes. También vayan a otros videos si no lo han visto, coméntenlo, dale like. El like es muy importante para mí. Que los reproduzcan completo, compártanlo con sus amigos, por favor. Si les gusta, si no, no. También si no les gusta, compártalo, critique. Mira, vi este video, no, dale, pero compártelo. Dame visualizaciones. Muchas gracias por venir. Bueno, yo espero que me inviten más seguido y más si se te queda de la botella de esa. Sí. Que no voy a decir la marca para ver Que si ya se está después, acabando. En un futuro te patrocinen. Amén. Chao, nos vemos, hasta Hasta luego. luego.